Llevamos dentro una programación inconsciente que es heredada, que dirige nuestras acciones y decisiones y a menudo, pues en desacuerdo con nuestros deseos conscientes, manifestándose en forma de obstáculos aparentemente insuperables que nos impiden alcanzar nuestras metas. Y hoy vamos a hablar de Redefiniendo el Inconsciente, de Ricardo Garza, a quien le doy la bienvenida, experto en desprogramación evolutiva, con este libro, querido Ricardo, que decíamos fuera del aire, ¿no? Creemos que es parte de nuestro destino y a veces es nuestro inconsciente. Sí, totalmente. El destino está conformado por la información que tenemos heredada de los ancestros, lo que se vivió en el embarazo, la concepción y el parto, hasta los 7 años de edad. Todo eso conforma el inconsciente y el inconsciente, al final de cuentas, conforma el destino. Entonces, claro, pareja, hijos, profesión, dinero y amigos quedan determinados realmente por el inconsciente, no por mis decisiones. Ándale, porque a veces haces cosas y ni siquiera sabes el por qué. Tu inconsciente habla por ti o no te das cuenta por qué haces una u otra acción. Fíjate que en la parte científica de la epigenética, lo tenemos todos, plantas, insectos, personas, animales. Y hay una forma de reaccionar ante el ambiente. Si tú ves, por ejemplo, un árbol que cuando hace mucho frío quita hojas y cuando hace mucho sol pone hojas y no hay un cerebro de promedio. Y esa es la parte epigenética. El ser humano es lo mismo, solamente que no logramos verlo y esa es nuestra dualidad. De repente no sabemos por qué estamos tomando cierta decisión, pero nuestro inconsciente nos guía a la decisión que deberíamos de estar tomando. Pero a ver, mi pregunta, querido Ricardo. Estas decisiones las tomamos a través de nuestras creencias y nuestra experiencia. Eso es en una parte. Y una parte. Y otra, la información que tal vez traemos. Sí, de los ancestros cargamos muchísima información, por ejemplo, y es algo que pueden revisar todos nuestros amigos en casa. La información que traemos de pareja, por ejemplo, vamos a ver que repetimos quizás la historia de papá y mamá. 100%. Sí, que repetimos la historia quizás de los abuelos o de unos tíos. Y siempre vamos a ver que la pareja existe un molde. Por ejemplo, con qué tipo de personas se relacionan nuestros ancestros. Por ejemplo, mujeres que se relacionan con hombres violentos o con hombres maravillosos o con hombres con escasez económica o con hombres con mucho dinero, lo vamos a ver reflejado a lo largo del árbol familiar. Anda, ¿y cómo podemos, aquí dice, redefiniendo el inconsciente, cómo hacemos para darnos cuenta qué cosas no nos llevan a nuestro objetivo o a nuestra idea de cómo queremos desarrollarnos en un futuro o hoy, en el presente? ¿Qué hacemos? Fíjate, primero que todo, determinar un bloqueo. Y el bloqueo se determina de esta forma. Aquello que tanto intento y no logro es a lo que mi inconsciente más miedo le tiene. Entonces, lo que estoy intentando y no logro es porque ya hay una experiencia previa. Entonces, una vez que yo me hago consciente que hay decisiones que no pasan por la razón, debo de reunir el consciente con el inconsciente, es decir, darme cuenta de cuál es el origen para que podamos trascender el conflicto. O sea, primero es aceptarlo y darte cuenta. Darte cuenta. ¿Qué es lo que te pone trabas o que no doy el paso? Si no logro alcanzar el éxito, por ejemplo, mucha gente que dice, yo quiero poner una empresa, que pongo emprendimientos y nada me funciona. Y luego decimos, ok, vamos a ver primero en tu historia familiar cuántos empresarios existen. Hay personas que dicen, generalmente la respuesta es no. Ninguno. No, programa de empleado. Y ahí es donde se pone complicada la cosa. El conflicto es que muchas veces no sabemos nuestro propio origen y cuando no sabemos el origen de mi propia infancia, de mi propio embarazo y de las cosas que se vieron en los ancestros, viene el conflicto que luego estoy repitiendo historias y no tengo idea que la estoy repitiendo. Ok, porque eso traes y eso aprendiste y eso traes como dentro de tu historia familiar. Así es, fíjate que desde la concepción ya viene marcado toda la parte epigenética y es como cuando compras un teléfono celular. Cuando compras un teléfono celular ya viene precargado. Ya viene, sí, con muchas cosas. Si no se necesitan, mientras no le des clic, no se activan. Pasa exactamente lo mismo con la vida. Una vez que yo enfrento algo, mientras no se me presente un conflicto, quizás que haya vivido un ancestro, no se va a activar nada. Pero si yo entro en ese estímulo, el inconsciente va a intentar protegerme siempre. A ver, ¿cómo cambiamos eso? ¿Cómo nos damos cuenta? O sea, ¿cómo hacemos que el inconsciente se conecte con lo consciente y puedas redefinir el inconsciente? 4 pasos básicos. Punto número 1, darme cuenta del origen. Es el origen. Punto número 2, generar un aprendizaje. Por ejemplo, si yo ya tengo aprendido que en mi familia todas las parejas son iguales y todas las parejas son violentas o alcohólicas o con adicciones, yo voy empezando entonces a comprender que ese es el molde de pareja. Cuando ya tengo eso entendido, entonces genero un aprendizaje.
¿Qué tengo que aprender? Que en mi familia, lo digo con respeto, se reproduce, porque es parte de la biología, con personas en este tipo de programas. Sí. Una vez que identificamos eso, generamos el aprendizaje, es decir, yo no quiero esto. Y comienzo a hacer el cambio en el inconsciente. Y comienzo a entrenar a mi inconsciente a que piense diferente. Y luego tomamos acciones diferentes. Ya no acepto este tipo de pareja, veo las cosas de otra manera y comienzo a poner límites y el inconsciente comienza a comprender. A ver, esto va muy amarrado, es pregunta, a las huellas de abandono, que tal vez de chiquitos sentiste que no te pelaban o que eras el relegado, yo qué sé, que a veces no lo hacen con conciencia de lastimarte, la gente alrededor, o tus padres, ¿no? Las personas más representativas, pero tú te pegó en algo. Exacto. Esa es parte de las 5 heridas del alma. Okay. La herida de abandono es importante que la gente también sepa que tiene 2 posibilidades. Todos los programas tienen 2 posibilidades. Por ejemplo, en la herida de abandono vamos a tener que o me abandonan todo el tiempo o bien en la polaridad opuesta tengo una pareja que es extremadamente presente y me molesta muchísimo. O sea, me ahoga. Me ahoga, exactamente, y me asfixia. Entonces, vemos las 2 polaridades. Y sí impacta mucho también, aparte de la historia familiar, mi propia historia de vida en la infancia, que lo marcamos aquí en el libro, de cómo podemos entonces descubrir esta parte de decir, bueno, estoy viviendo algo de infancia, algo del embarazo, algo literalmente de los ancestros. Sí. Entonces, vamos aprendiendo a conocernos. ¿Qué personas se pueden beneficiar de este libro? Yo creo que todas. Sí. ¿Cómo le hacemos? Porque aquí veo en el índice pues los traumas emocionales y las vías para solucionarla, la repetición inconsciente. Esa es increíble, les va a encantar. Sí. Miren, la verdad es que se benefician del libro es literalmente todas. Todas las personas pueden comenzar a autoanalizarse y comenzar a entender, Ethel, el conflicto que estoy viviendo, eso que no me gusta de mi vida, ¿cuál es el origen? Aquí lo van a empezar a descubrir y una vez que lo descubran, vienen en el capítulo penúltimo, en el capítulo 15, el cómo resolverlos. Entonces, el mito del perdón. Ese es increíble. Esa es otra. Les explico súper rápido. El perdón está, nosotros desde nuestra técnica lo vemos de forma muy diferente. El perdón, cuando nosotros aceptamos cosas, las integramos y no queremos integrar cosas, queremos quitarlas. Entonces, el perdón va a ser efectivo cuando yo reviva el evento y logre liberar las emociones que me hicieron daño. Porque el perdón es un proceso racional de poder cubrir una herida. Y esta herida que estoy cubriendo no me permite en realidad sanar la emoción. Claro. Y aquí la base es la emoción que estoy viviendo, el daño que ya sufrí. Me voy a una pausa, pero muchas veces ese dolor que sientes lo tratas de tapar. Tal vez con ansiedad, con alguna adicción, con lo que tú quieres, con lo que sea. Entonces, en el momento que tienes que perdonar y sacarlo, es cuando realmente estás como quitando la curita para, de una vez, vamos a echarle ganas y vamos a sacar esto en vez de estar tapándolo, ¿no? Exacto. Y ahí es donde tenemos que encontrar para liberar y poder sanar. Ay. Redefiniendo el inconsciente. Ricardo Garza, editorial Urano. Ahora vamos a hablar de dónde encontrar este libro que nos puede servir a todos. Vamos a una pausa y regresamos. Estoy platicando con Ricardo Garza, autor de Redefiniendo el inconsciente. Dice, hemos logrado descifrar el destino y la forma de cambiarlo. Yo creo que esto nos ayudaría muchísimo. Cuando haces consciente la parte inconsciente, lo que tal vez te atora, lo que no te deja evolucionar, desarrollarte, ¿no? Esto es de editorial Urano. También lo tienes en digital. Así es, se encuentra en Kindle, en la parte digital. Ok, entonces, ya sea en físico, en cualquier librería de todo el país. En toda la librería del país. Aquí van a encontrar pues, la forma de entender, ¿no? ¿Por qué sí, por qué no? Y comentabas algo de las emociones, cuando liberas una emoción. Sí, en el tema de las heridas de la infancia, siempre es importante, la clave para sanar ahí es liberar las emociones. En el tema de los programas heredados inconscientes de los ancestros, la clave es el aprendizaje y el cambio de percepción con la toma de acción. Entonces, dependiendo de lo que vayamos a abordar, ese va a ser la clave para la sanación. Sí. Pero necesitas una guía para dar los primeros pasos y aquí la tienen, Redefiniendo el inconsciente. Completita. Sé que en tus redes, querido Ricardo, cómo te encontramos, cómo podemos aprender más cuando necesitamos un poco más de apoyo. Claro que sí. Me pueden encontrar en Ricardo Garza MX en todas las redes sociales, en YouTube con videos de larga duración y van a encontrar muchísima información que les va a ayudar a tomar conciencia de sus conflictos, de las cosas que a veces no podemos comprender por qué no suceden. ¿Qué es lo que tú, con tu experiencia, qué es lo que más nos atora? A veces hay algo llamado proyecto sentido. A ver. Y esto me gustaría explicarlo. Esto lo descubre un psicólogo francés llamado Marc Fréchet y lo descubre en su propia vida.
El proyecto sentido son los deseos inconscientes de los padres que tienen para con los hijos que se convierten en el destino de la vida. Entonces, por ejemplo, una pareja que tiene conflictos de pareja y que está por separarse, que no se separa, que se separa y se no separa, a veces hay un embarazo que está y se tiene el diseño del embarazo para juntar a la familia. Y eso se llama proyecto sentido hijo-pegamento. Ay. Cuando los papás se separan, el hijo, características, pierde rumbo, entra en una terrible depresión y es víctima de todo lo que se les ocurra. Bullying, de todo. Sí, de bullying, de todo el mundo le empieza a dañar, a atacar y esta persona pierde rumbo y ya no sabe qué hacer con su vida y está en una profunda tristeza. ¿Por qué? Porque no cumplimos con los deseos inconscientes para lo cual vine yo a esta vida. Entonces, esto es muy importante entenderlo para que la gente pueda entender otro origen. O sea, hay muchos orígenes, desde nuestras huellas de abandono, de nuestra historia familiar. Así es. También toda esta información, que por eso hablábamos de las constelaciones familiares, esta historia. Pues, ¿le podemos llamar qué? ¿Energía de nuestros ancestros? ¿O qué? ¿Cómo se le llama? Biológicamente se encuentra en la epigenética. Si ustedes googlean la palabra epigenética, le ponen en Google, va a salir el segundo enlace, es el gobierno de Estados Unidos, explicando al gobierno de Estados Unidos qué es la epigenética y dice programas heredados de los ancestros. Ok, un programa heredado. Entonces, tal cual. Nuestro inconsciente va con eso, con las huellas de abandono que vivimos en los primeros años de nuestra infancia, hasta los 7. Y obviamente lo aprendido, nuestras creencias, nuestra educación, nuestra experiencia. Ay, y fíjate que falta una parte adicional. Sí, eso es lo que nosotros llamamos la conformación del inconsciente. Y falta una parte que es bien importante, que es la concepción. Y la concepción para nosotros en la desprogramación tiene dos momentos. Uno, cuando mamá queda embarazada, y el otro, que llevamos al observador, cuando mamá se entera que está embarazada. Lo que piensa, dice y siente se graba en la biología. Ay, entonces hay que hablar bonito. Sí. De verdad. Sí. Y los papás que se queden todo el tiempo con la mamá, que somos los que generamos el ambiente, para que haya un embarazo que también se graban todas las emociones de la madre. Por eso muchas veces cuando la madre está en sufrimiento, en la gestación, que pierde un familiar, por ejemplo, una madre que pierde a su propia madre, entra en depresión, entonces el niño sale triste. Muchos años de su vida vienen con mucha tristeza y hay que ver cómo se programó desde el vientre. Y cómo lo redefines, ese inconsciente, aquí viene. Claro, aquí viene esta parte, pero es liberando las emociones, encontrando el origen y liberando emociones. Encontrar el origen, creo que esa es la parte fundamental para redefinir el inconsciente. Y aquí lo pueden encontrar en este libro de Ricardo Garza, editorial Urano, Redefiniendo el inconsciente. Que Ricardo, repíteme otra vez tus redes, por favor. Claro que sí, Ricardo Garza MX en todas las redes sociales. Van a encontrar muchísima información. Le recomiendo mucho Instagram, que tenemos también clips ahí cortos con información muy condensada. Pues te agradezco muchísimo. Gracias por acompañarnos. Gracias por aquí. el espacio. Feliz de poder estar aquí. Un placer. Gracias, queridos amigos. Gracias por acompañarnos. Hay que analizar qué está pasando dentro de nosotros, nuestro inconsciente, nuestra historia familiar, nuestras experiencias, y poder cada vez evolucionar y ser mejores. Gracias por acompañarnos. Yo soy Etel Soren y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.